Ahí en configuración. Siempre aquí en moderador. No, ahí está, ahí está. Ahí está. No le apaches nada. Bueno, ¿y qué te empiezo, pues, doctor? Sí, pues. Bueno, muy buenas tardes. Para conseguir continuar con las clases de posgrado. Entonces, a mí me tocó quedar epidemiología de cáncer de próstata. Esto, pues, esta es la agenda a tratar. Pues vamos a tocar lo que es la epidemiología en Guatemala, también en qué pacientes son más frecuentes y en la etnia, si hay componente hereditario en estos pacientes, lo que es la dieta, la relación que tienen estos pacientes con la vasectomía, también asociado a eso, pues la actividad sexual, masturbación y enfermedades de transmisión sexual relacionadas al cáncer de próstata, signos y síntomas de los pacientes con cáncer de próstata, tanto temprano como localmente avanzado y metastásico, recomendaciones de detecciones oportunas, la escala de Gleason y los tipos de tumor. Y también a eso, pues la historia natural y el pronóstico de en estos pacientes diagnosticados. Entonces, un poco de epidemiología a través del Globocamp, pues, se mira que todos los pacientes diagnosticados el año pasado, en el 2020, tanto en hombres como en mujeres, pues se vio que el primer lugar de todos los cánceres, pues es el cáncer de próstata. Entonces, como miramos nosotros en la gráfica superior izquierda, entonces miramos que se diagnosticaron el año pasado 2.760 pacientes. De todos los cánceres diagnosticados fue un 16.5%. Y de todos estos pacientes diagnosticados el año pasado, pues en hombres, pues es siempre el primer lugar en frecuencia. En incidencia, entonces estos pues se diagnosticaron un 36.2% de todos los cánceres de todos estos pacientes, pero fueron 2.760 pacientes. Seguido lo que es pulmón, entonces miramos que en incidencia, pues siempre el primer lugar, tanto en todos los sexos como en hombres, pues es el más frecuente. Entonces, en base a la mortalidad y prevalencia, miramos que también siempre el cáncer de próstata es el número uno, tanto en frecuencia con los 2.760 pacientes ya mencionados, con un 16%, pero en mortalidad ocupa lo que es el cuarto lugar. Entonces, de todos los pacientes diagnosticados, un 8.2% de pacientes fallecieron a secundario a cáncer de próstata. Y eso pues vamos a ver que no solo los pacientes son diagnosticados ya en edad un poquito más longeva, sino que está asociado también a diferentes comorbilidades que no solo fallecen de cáncer de próstata, sino que fallecen de otras comorbilidades. Entonces, en base a la edad, entonces en los primeros 10 cánceres diagnosticados de cáncer de próstata, pues miramos que siempre el predominio es en próstata en hombres. A comparación de eso en incidencia y en mortalidad, miramos que se asimila a lo que es en la gráfica de abajo, miramos que se asemeja a lo que es el cáncer de cervix. Entonces, la mortalidad pues es casi similar, seguido lo que es el cáncer de hígado. Entonces, esto en base a la mortalidad. ¿Qué es lo que pasa aquí? Entonces, voy a hablar un poco de lo que es la esperanza de vida en Guatemala, porque en base a eso, pues vamos a ver lo que es el diagnóstico de cáncer de próstata. Más o menos, pues se ha visto que la esperanza de vida ha ido creciendo paulatinamente conforme uno va avanzando en los años en los años. Entonces, en el año 2018, pues se tenía una esperanza de vida de 76 años. Esto varía en tanto en hombres como en mujeres, ya que la edad es mayor en mujeres de 74 años en comparación en los hombres, que tenemos un promedio de vida de 71, y pues esto ya lo hemos mencionado anteriormente, pero eso está relacionado también a los altos índices de criminalidad, pero esto es la expectativa de vida en nuestro país. Entonces, eso relacionado a lo que es la epidemiología en el cáncer de próstata. Ahora bien, se ha visto que en la ardaza, pues se ha visto
un predominio mayor en lo que es la raza negra. Eso pues es en este estudio que menciona aquí abajo, menciona que los afroamericanos norteamericanos pues tienen un mayor riesgo de cáncer de próstata. Esto pues a comparación a los de raza blanca, hispanos y asiáticos. Esto pues dice que el promedio de diagnóstico de estos pacientes pues sea entre los 40 y 50 años, pues no solo hay estudios donde menciona que esa es la población de alto riesgo, pero no hay estudios específicos que relacionen por qué la raza negra es con más probabilidad de cáncer de próstata. Solo se ha visto que está más asociado a esta etnia. Entonces, en base a todo eso, pues se ha visto que los pacientes diagnosticados con cáncer de próstata, pues está relacionado a familiares que hayan tenido lo que es cáncer de mama, cáncer de ovario o melanoma, cáncer de páncreas y síndrome de Lynch. Entonces, ¿por qué se da esto? Pues se ha visto que la relación del cáncer de próstata está relacionada a lo que son los genes reparadores del ADN, como son el BRCA1 y BRCA2. También a esto pues se ha visto asociación de los microreparadores de ADN o los microsatélites. Entonces, esto está relacionado a lo que son los MSH1 o MLH2 y por eso está relacionado a los familiares que hayan padecido un cáncer cáncer de páncreas o cáncer de colon o síndrome de Lynch. Entonces, hay genes homólogos reparadores del ADN. Entonces, entre los más relacionados a estos es el BRCA2 y el gen ATM. Se ha visto que el gen BRCA pues está relacionado más a cáncer de ovario, pero también está relacionado a lo que es cáncer de páncreas. Entonces, es, esto se ha visto que un 11% de pacientes que hayan sido diagnosticados con cáncer de próstata, pues se ha visto que hay una mutación germinal de estos pacientes. Y el gen más relacionado a estos pacientes es el BRCA2, con una mutación aproximadamente de un 5.3%, seguido de lo que es el gen ATM, asociado, relacionado a estos pacientes en 1.6%, seguido del gen CHEK2 en 1.9%. El BRCA1 pues está menos frecuente asociado a estos cánceres en 0.9% y seguido lo que es el RAC5, el PALB2 o el ATR en 0.3%. Y también en estos pacientes pues se ha visto que está asociado a lo que son los genes de reparación de desajuste del ADN, como son los microsatélites, como ya hemos mencionado, lo que es el MLH1, el MSH2, MSH6 y PMS2. Estos pues se tiene que pedir en los pacientes. Ahora lo que lo menciona la guía es que al momento de tener lo que es la biopsia prostática, se tiene que pedir la inmunohistoquímica, porque si uno lee lo que es las guías, se ha visto que los tratamientos de tercera línea ya está relacionado a las mutaciones de los que son gen EBRDCA o a los asociados a los inestabilidad microsatelital. Entonces es muy importante que pidamos esto al momento de realizar lo que es la biopsia prostática. Entonces, ¿en quiénes se va a solicitar estos estudios de inmunohistoquímica? Pues se ha visto que son los pacientes que hayan tenido como antecedentes familiares de un paciente que se haya diagnosticado con cáncer de próstata. Entonces, esto está relacionado en un 11%. También no solo que haya sido diagnosticado con cáncer de próstata, sino que al momento que haya sido diagnosticado, pues estos tienen más riesgo de que estos tengan un cáncer de próstata de riesgo alto o muy alto, y al momento de haber sido diagnosticados, pues ya tenían enfermedad locorregional o enfermedad metastásica. También está relacionado lo que es la ascendencia judía askenazi. Lo que menciona es que esta etnia pues está relacionado más a lo que es cáncer de próstata, y también se tiene que pedir estos estudios cuando al momento de realizar lo que es la biopsia prostática, recordando que el adenocarcinoma es la histología más frecuente de estos pacientes. Si uno tiene un diagnóstico histopatológico de neoplasia intraductal o cribiforme, pues ya se tiene que solicitar lo que es la inmunohistoquímica relacionada a los genes que acabo de mencionar. Entonces, ya pasando a esto, pues esos son los pacientes asociados a los que son los factores hereditarios.
Y ya pasando a otro tema, es la estratificación de riesgos de estos pacientes. ¿Cómo se estratifica a estos pacientes? Pues está lo que es el grado de Gleason y los niveles de antígeno prostático específico de próstata. Entonces, lo que hizo Gleason esta es una actualización del sistema Gleason que se realizó en el 2014. Entonces, esta actualización fue modificada en la Sociedad Internacional de Patología de Urología, o ISUP. Entonces, ¿qué es lo que se hacía antes? Entonces, lo que hizo Gleason es que al momento de biopsiar la próstata, entonces es lo que visualizaba era que tanto el grado 1 como el grado 2 era una destructuración de la glándula prostática. Entonces decía que si había una buena diferenciación de glándulas, como recordando que el 95% es adenocarcinoma, entonces esto lo que decía Gleason es que era un grado 1 y el grado 2 pues no había mucha diferencia. Entonces estos pues no estaba relacionado a lo que es el cáncer de próstata. Entonces lo que hizo él era una sumatoria de ambos. Entonces la patología más frecuente que él visualiza es el que tiene más predominio al momento de, de informarlo. ¿Qué quiere decir? Que si uno hace una sumatoria, perdón, que es la parte de aquí arriba, es buen diferenciado o se visualizan muchas glándulas, es grado 1. Y si se sigue visualizando lo que es la glándula, es grado 2, entonces la sumatoria de 2 más 1, 2 más 2, no estaba relacionado al cáncer de próstata. Entonces se vio que cuando había menos diferenciación glandular, este pues ya estaba relacionado a lo que es el cáncer de próstata. Entonces a este ya lo clasificó como un grado 3, que es el que se toma en cuenta en las guías al momento de tomarlo como pronóstico, porque la escala de Gleason nos ayuda para pronóstico. Entonces, una sumatoria de 3 más 3 es un Gleason de 6. Entonces, a partir de ahí, se mira que el paciente puede tener un mejor pronóstico cuando se agrupa a los pacientes en base a los factores de riesgo. Entonces, esta es la sumatoria de Gleason. ¿Qué se realizó en la actualización del 2016? Es que se pidió favor a los patólogos que no solo se reportaran lo que es la sumatoria de Gleason, sino que también se clasificara en base a los grados de diferenciación. Entonces, 1 y 2 no es un grado 1, grado 2 es la sumatoria de 3 más 4 y grado 3, 4 más 3. ¿Cuál es la diferencia entre 3 más 4 o 4 más 3? Que es el grado 3, pues se mira un poquito mejor diferenciación glandular, que es el que es el que predomina. Si predomina más el grado 3, es un 3. Si predomina más el grado 4, que no hay mucha diferenciación, pues ya es un 4 más 3, que esta es la diferencia entre el grado 2 y 3 y 4, bueno, en grado 5 pues ya son las sumatorias de casi no se diferencia lo que son las glándulas. Entonces en esto pues no hay pierde, que puede ser 4 más 5, 5 más 4 o 5 más 5. Entonces en base a eso pues asociado a... Doctora Chalí, entonces, ¿cuál es el Gleason más bajo que puede reportar un paciente? 5. Doctor Luis. 6. Doctor Pedro. ¿Dormiste, Pedro? Pedro. Se frició el Pedro. Dios. Doctor, yo solo en lo que Pedro, pues como que regresa, solo quería agregar que, o sea, bueno, no es como, es como de lo que acaba de hablar Pedro, ¿verdad? O sea, primero que nada, pues tenemos que como que saber por qué la ascendencia askenazi o askenazi, pues tiene o sea, cuál es la asociación. Entonces, primero que nada, la asociación de los judíos ashkenazi es por el gen BRCA.
porque lo que pasa es que esta es una pues, etnia judía que de judíos ultraortodoxos que se casan entre ellos mismos. Entonces, al casarse entre ellos mismos, hay o sea, los genes vienen y se van, pues, sumando y sumando y sumando. Entonces, por eso es que tienen tanto BRCA y por eso es que tienen tanto cáncer de mama triple negativo. Entonces, otra de las cosas que quería agregar es que, bueno, o sea, ahí ya finalizamos con lo de la ascendencia askenazi y lo otro es que, pues solo agregar, porque ayer estaba viendo lo de genética y que hay unos, o sea, genes que es FOXA. Entonces, estos genes se ven más en lo que es el cáncer de próstata metastásico resistente a la castración. Y decía que lo que pasa es que tienen una ganancia de función en los receptores de andrógenos. Entonces, no solo hay ganancia de función, sino que también hay mutaciones puntuales en lo que son estos receptores de andrógenos. Entonces, al haber más receptores de andrógenos, al haber mutaciones en estos receptores de andrógenos, que no haya necesidad de ¿cómo se llama?, del ligando. Entonces, esta es la razón por la cual menciona que del 40 al 70% de los cánceres de próstata metastásicos resistentes a la castración muestran este tipo de mutación. Entonces, solo eso quería agregar. No sé si Pedro ya anda por ahí. Perdón, es que se me fue el internet. Ok, ya terminé. Y sobre todo que esas mismas mutaciones, la hiperestimulación de los andrógenos es lo que causa el cambio en los receptores y es eso lo que hace que los diferentes medicamentos vayan como perdiendo su efectividad. ¿Sabe? Otra de las cosas es que también estaba viendo que hay un tipo de mutación en EGFR. Entonces, que uno de los próximos medicamentos que podría haber es en inhibidores de tirosina quinasa. Creo que es una línea que podría ser prometedora en cáncer de próstata. Sí, yo no he leído de esa parte, pero pues, lo importante es tener la mutación y todo. Pedro, entonces, ¿cuál es el Gleason más bajo? 6. ¿Y el más Sí, alto? porque el grado 1 y 2 no se tomó en cuenta porque lo que mencionan es que como no se diferencia la glándula, entonces es solo una desestructuración de la glándula, entonces no lo toman en cuenta al momento de reportarlo. Sí, empieza a contar desde el Gleason 3, ¿verdad? Eso es lo que querés decir. Sí, al tener la sumatoria hacemos 3 más 3 es 6, El 6 y el más alto, 10. 10. Seguí por. Entonces, en base a eso, pues se ha visto que la diferenciación de la escala de Gleason asociada a lo que es el antígeno prostático, pues se ha visto lo que es pronóstico. Entonces, si tenemos un Gleason bajo, que es el más bajo es 6, y un nivel de antígeno prostático abajo de 10, pues se cree que los pacientes van a tener una supervivencia libre de progresión o libre de metástasis a los 15 años. Esto es de un 94% y esto va variando en base a cómo va creciendo el antígeno prostático y también va variando en lo que en la escala de Gleason. Entonces, entre más se eleva el antígeno prostático, menos probabilidad de que el paciente tenga libre de progresión y si tiene un Gleason de 7 más un PSA de 20, pues esto da que a los 15 años el paciente pues ya va a tener enfermedad metastásica a los 15 años. Entonces, para estadificar lo que es el cáncer de próstata, pues está lo que es la escala de TNM. Esta pues es la octava edición en el 2017. Lo que menciona lo que es la guía, pues lo clasifica de T1 a T4. El T1 pues es un diagnóstico histológico que se puede dar de forma incidental, lo que es el T1C, y pues
el T1, 2 o 3, que es que al momento de que se realice lo que es la biopsia prostática, pues va a estar en un porcentaje muy pequeño en el momento que lo va a reportar el patólogo. Entonces, conforme va creciendo lo que es el cáncer de próstata, pues ya compromete lo que es 1 o 2 lóbulos de la próstata. Y si esto pues ya va creciendo, pues ya invade lo que son órganos vecinos, como son las vesículas seminales y también lo que es el recto, los esfínteres, la vejiga y los músculos elevadores. Y también lo que es la estratificación ganglionar, pues esto solo es N1 o N0 si hay metástasis ganglionar o no. Y también en la metástasis a distancia si hay metástasis locorregional o si también ya hay metástasis ósea o a otro órgano visceral. Entonces, en base al tamaño del tumor, si hay afectación ganglionar o si hay metástasis, es la clasificación. Pero en el cáncer de próstata no solo se toma en cuenta lo que es el TNM, sino que también a esto pues ya le asocia lo que es los grados de antígeno prostático. Entonces, en base a eso, pues ya se clasifica en los grados y esto pues nos va a ayudar bastante en base a la clasificación de los grados de los pacientes. Entonces, si tenemos nosotros niveles de PSA abajo de 10, entonces uno va a esperar a que el tamaño del tumor esté localizado. Entonces, esto lo va a lo que es el grado 1. Ya si el antígeno prostático pues ya comienza a elevarse entre 10 a 20, pues uno esperaría que el tamaño del tumor pues vaya creciendo ya a un lóbulo. Y pues no solo es dependiente del antígeno, sino que conforme va creciendo, se mantiene lo que es los niveles de antígeno que uno esperaría que esté abajo de 20. Y si el tumor va creciendo, el tumor ya afecta lo que son las glándulas adyacentes, independientemente del grado de antígeno prostático, pues ya va elevando lo que es la clasificación. Y el último es el grado 5. Entonces este grado 5 pues ya es independientemente del tamaño, pero ya tiene lo que son metástasis ganglionar, también es independientemente de los niveles de antígeno prostático. Y esto en 4A y 4B, la diferencia es que ya aquí en el 4B pues ya hay metástasis visceral, que como son lo primero que metastatiza es a hueso. Entonces esta es la diferencia en la clasificación del TNM. Y esto solo aplica en los grados histológicos de adenocarcinoma, que es el 95%. Ya si uno tuviera otro subtipo histológico, pues hay que tratarlo diferente, pero el 95% pues más frecuente lo que es el adenocarcinoma y para eso pues es donde va a elevar lo que son los niveles de antígeno prostático. Entonces, esta es la próstata de un paciente joven, que es el libro de DeVita, y esta es la diferencia de un paciente ya adulto mayor. Entonces, miramos lo que son las vesículas seminales, entonces está lo que es la zona periférica, la zona de transición, y esta es la zona periférica. Entonces, la zona central y la zona de transición. Entonces, miramos que conforme va pasando los años, pues se va viendo un agrandamiento de la próstata, pues esto es algo normal en todos los pacientes varones. Entonces, se ha visto que como la próstata va creciendo conforme va pasando los años y se mantiene lo que debería ser lo que es la región periférica. Y recuerda que un 66% del origen del cáncer de próstata es en la región periférica. Menos frecuente es en la porción media y en la zona de transición, pues aproximadamente un 16% pues se originan los cánceres de ahí. Entonces, en base a eso, pues ya podemos clasificar a los pacientes en muy bajo, intermedio, alto o muy alto riesgo. Entonces, ¿qué es lo que toma en cuenta estos pacientes? Pues es el grado del tamaño del tumor, los niveles de antígeno prostático y la diferencia entre muy bajo y muy bajo es que el muy bajo pues es un diagnóstico incidental al momento de realizar una biopsia. Y entre el grado intermedio, alto, muy bajo, pues es el nivel del antígeno prostático.
Entonces, en esto, pues ya los niveles de antígeno prostático son arriba de 10 y este es de 10 a 20 y ya arriba de 20, pues ya pensamos que el paciente ya es un paciente de alto riesgo y al momento de querer detectar a estos pacientes, lo primero que hay que pedirle es una gamografía ósea, porque ya pensamos que estos pacientes ya tienen enfermedad a distancia, que lo primero que metastatiza el cáncer es a hueso. Entonces, si tenemos un paciente con un antígeno prostático al momento de tenerlo por primera vez arriba de 20, entonces se sugiere lo que es realizar lo que es la biopsia prostática y si esta es positiva, pues ya se realiza lo que es la gamografía ósea. Entonces, en base a eso, pues esa es la clasificación. Lo que voy a mencionar ahorita es la vasectomía. Entonces, este es un estudio que que se evalúa lo que son 49.400 hombres. Esto pues, es un estudio de 2014, donde se evalúa a pacientes de entre 40 a 75 años de edad. Esto pues es un estudio de 24 años de seguimiento. Lo que se detectó es que de todos estos pacientes, de los 49.000 pacientes, 12.000 pacientes se realizaron lo que es la vasectomía. Entonces, lo que detectó este estudio es que 1.2% de riesgo, un hazard ratio de 1.2, se asoció a los pacientes que habían tenido vasectomía. Entonces, se cree que los pacientes que se realizan vasectomía, pues tienen una asociación más frecuente de realizar cáncer de próstata. Pero esto es lo relacionado a cáncer de próstata con la vasectomía. Entonces, tuvo un riesgo relativo de 1.20% más frecuente de padecer cáncer de próstata en todos los pacientes que se realizaban vasectomía. Y no solo eso, sino que al momento de que se hayan diagnosticado a estos pacientes, pues los pacientes tenían un alto grado, recordando que tenían un antígeno prostático arriba de 20. Entonces, esto se relacionó en los pacientes que habían realizado la vasectomía. ¿Qué se habla de lo que es la actividad sexual y la masturbación? Pues este es un estudio que se realizó en el 2016, fue de la Facultad de Medicina de Harvard, donde se evaluaron a 31.925 pacientes. Entonces esto lo que hizo es dividirlos en dos grupos, en pacientes que eran de 20 a 29 años y de 40 a 49 años. Entonces esto se realizó cuestionarios. Entonces estos cuestionarios se les preguntaba a los pacientes que cuántas veces eyaculaban por mes. Entonces, en base a eso, pues se vio que es un factor de pronóstico lo que es la eyaculación. Entonces se vio que los pacientes que eyaculaban al mes 21 veces o más tenía menos riesgo de tener cáncer de próstata que en los pacientes varones que eyaculaban menos. Entonces, de esto se vio que de todos los pacientes que tenían menos eyaculación, pues se vio que era más frecuente el cáncer de próstata. Entonces, entre todos esos estudios, se diagnosticaron a 3.839 pacientes. Entonces, lo que quiere decir es que entre más eyacula el hombre, pues tiene un menor riesgo de tener cáncer de próstata, pero no por eso quiere decir que no va a tener. También está asociada a lo que es el cáncer de próstata, lo que es la prostatitis. Entonces la prostatitis se da a cualquier edad, pero es más frecuente en los pacientes de una mediana de 50 años. Y la mayoría de estos pacientes es por enfermedad de transmisión sexual, que esto es lo que va a dar es una infección bacteriana. Entonces, esto es un diagnóstico diferencial de los pacientes con cáncer de próstata porque estos pacientes van a tener dolor abdominal bajo o mesogástrico. Asociado a eso, pues va a tener piuria y también los pacientes van a presentar lo que es hematuria. Entonces, cuando uno se sospecha es que en los pacientes con cáncer de próstata casi no se presenta lo que es la piuria. Entonces, se pide al paciente
se hace un espermocultivo. Entonces lo que se hace se cultiva la muestra aproximadamente 4 días. Entonces eso lo que va a realizar es la mayoría de bacterias es producida por E. coli, pero también está asociado a lo que son infecciones de transmisión sexual, como son las neiserias, la clamidia o el micoplasma. Entonces, en base a eso, pues, si no se trata a tiempo, pues puede producir lo que es una prostatitis crónica, y la prostatitis crónica, pues lo que va a dar es mayor riesgo de cáncer de próstata. Entonces, si fuera una prostatitis aguda, lo que se recomienda es iniciar tetraciclina empíricamente o dirigir a lo que es el tratamiento en base al antibiograma. Y esto pues es un tratamiento que se puede dar mínimo 10 días, o se puede extender hasta 2 semanas o hasta 4 semanas. Ya si es una prostatitis crónica, pues es un tratamiento intravenoso, en donde lo que recomienda es trimmetoprim con sulfamethoxazón, doxiciclina, fluoroquinolonas, fosfomicina o ceftriaxona, y esto es en base a un espacio entre 6 a 12 semanas en base al antibiograma y lo que se haya aislado en el espermocultivo. Esto, pues la prostatitis está relacionada al cáncer de próstata. Esto pues se ha visto que este estudio se mira que los pacientes que tienen prostatitis pues tienen un riesgo de un 32%. Entonces esto es un estudio donde se vio que los pacientes que tienen prostatitis tienen un tercio de probabilidad de que esto desarrollen prostatitis crónica, y esto pues a su vez tiene relación, ¿no?, de cáncer de próstata. Y al momento de diagnosticar a los pacientes con cáncer de próstata, pues se ha visto que la mayoría de los pacientes también se diagnostica en un grupo de alto riesgo, en un 63% de los pacientes diagnosticados. Ahora, ya mencionando los subtipos histológicos, pues como lo había mencionado, pues el 95% de todos los cánceres prostáticos, pues viene de lo que es de una glándula prostática, de las células epiteliales. Entonces, por eso es que el 95% son adenocarcinomas. Y también los otros subtipos, pues es el carcinoma urotelial en más o menos un 4%. También menos frecuentes, pues están los sarcomas, como son los radiomiosarcomas o un leiomiosarcoma, que hemos visto pues ya muy seguido este año, en un 0.2 o 0.2%, o también se ha asociado a lo que son histopatologías como células pequeñas o neuroendocrinas, que son menos frecuentes que los sarcomas. Entonces, en base a eso, a quienes se les debe de realizar un diagnóstico de cáncer de próstata, pues hay un cribado poblacional que se hace un screening, pues, y también a los pacientes que se tiene que individualizar a cada paciente para detectar lo que es el cáncer de próstata. Entonces, en base al cribado poblacional o screening, pues lo que se recomienda es que no se haga en la población general, ya que esto, pues, un 66% de la mayoría de todos los hombres, pues, van a estar asintomáticos. Entonces, esto no se recomienda realizarle. Un ejemplo es lo que mencionaba, es que supongamos que nuestra esposa nos manda a chequear, a que nos evalúe lo que es la próstata. Entonces, si uno no tiene síntomas, no debería de diagnosticarse, porque esto no solo da mucho diagnóstico, sino que también se sobretrata, y esto pues no va a afectar lo que es la calidad de vida de cada uno, porque estos pues se diagnostica más o menos frecuentemente en los pacientes de 75 años. Entonces, si recordamos que nuestra esperanza de vida era de 74 años aproximadamente, entonces no vamos a tener una mejor esperanza de vida, porque siempre si uno quiere tratar a un paciente debería tener una esperanza de vida mayor de 5 años. Entonces, esto es en base a lo que es el screening. Ahora, en lo que es la detección precoz del cáncer de próstata, pues esto no lo recomiendan en todos los hombres que estén arriba de 75 años, ya que esto, pues la mayoría de estos pacientes no solo están afectados por la edad, sino que están asociados a comorbilidades como son la diabetes mellitus, que estos tengan complicaciones tanto vasculares como microvasculares.
Y aquí también en base a eso también los pacientes van a tener una esperanza de vida menor de 10 años. Entonces, se tiene que individualizar a cada paciente. Entonces, ¿a quiénes se les tiene que detectar el cáncer de próstata? Pues a los pacientes de raza negra. Esto se tiene que realizar aproximadamente a los 40, 50 años de edad, o a otros pacientes factores que hayan tenido antecedentes de cáncer de próstata, o los que se hayan diagnosticado o que pensamos que tengan mutaciones genéticas como el BRCA1 o pacientes que hayan tenido síndrome de Lynch o cáncer de páncreas. Entonces, en estos pacientes ya se sugiere realizar lo que es la detección precoz del cáncer de próstata. ¿Qué síntomas va a tener uno? Al tener cáncer de próstata, pues hay síntomas precoces, que estos pues son locales. Entonces lo que va a tener el paciente es urgencia miccional. Entonces el paciente al momento de querer orinar, pues va a orinar poco, disminuye lo que es el chorro miccional, y también no solo va a orinar poco, sino que también se va a orinar. Y esto pues es asociado a lo que es la obstrucción del tumor en la uretra. Entonces por eso va a tener síntomas. Y conforme vaya avanzando la enfermedad, va a presentar otros síntomas, lo que es lo que es la hematuria. Y también al momento de la hematuria, pues el paciente puede tener ¿cómo es? Hemaspermia se llama, que quiere decir que al momento de eyacular, ya no va a eyacular semen, sino que también va a estar relacionado a lo que es sangre. Y si uno pues no lo detecta a tiempo, pues va a tener lo que es por la misma obstrucción de la vía urinaria, va a tener edema de miembros inferiores, y también está asociado a lo que son dolores de óseos, que la mayoría pues se metastatiza lo que es la columna o pelvis o sacro. Entonces, ¿qué hacemos? Esto pues solo si el paciente presenta síntomas. Entonces lo primero que se recomienda es hacer un tacto rectal, recordando que el 66% del desarrollo del cáncer de próstata es en la zona periférica. Entonces, esto es lo que nos va a ayudar bastante, es a ver que haya un agrandamiento de la glándula, o que esto pues nos haga sospechar que sea, recuerden que la literatura lo que menciona es que la próstata se va a sentir como o un saco de arena. Pues si uno ya no lo siente tan aguado o duro, pues ya habría que sospechar de que el paciente cursa con cáncer de próstata. Y también lo que se sugiere es realizar lo que es un ultrasonido. Entonces el ultrasonido se pide de vías urinarias, se pide tanto de la vejiga, buscando residuo postmiccional, y también vesical y prostático. Entonces este es un corte sagital, donde lo que mide es el largo de la glándula, también lo que calcula lo que es el ancho y la altura, y esto lo que nos va a dar es un volumen de la glándula prostática. Recordar que un volumen normal es entre 20 a 25, y este pues ya se mira que ya está más grande, y esto pues lo va refiriendo lo que es el radiólogo que haga el procedimiento. Entonces, ¿qué hacemos entonces en base a eso? Pues si tenemos un tacto rectal que nos sospecha y un nivel de antígeno prostático elevado, pues la mayoría de los pacientes pues consultan lo que es el urólogo. Y entonces el urólogo lo que va a hacer es va a valorar en base a estas dos sospechas si el paciente amerita biopsia o no. Y lo que más recomiendan es la biopsia bajo ecografía transrectal. Y en base a eso, pues el urólogo lo que va a tomar en cuenta es si el tacto rectal evalúa él clínicamente no tiene sospecha y un nivel de antígeno prostático normal, pues lo único que le va a recomendar es un control anual. Ahora, si el antígeno prostático lo encontramos arriba de 10, entonces ya el urólogo tendría que valorar lo que es la biopsia prostática. Ahora, si el tacto rectal no está sospechoso y tenemos un antígeno prostático entre 4 y 10, entonces lo que mencionaba el doctor ayer era la relación del antígeno prostático total y libre. Entonces, ¿cómo se realiza esto? Esto pues lo que menciona la literatura es que si nosotros tenemos un antígeno prostático total menor de 10, supongamos que tengamos un 8, y la fracción libre está mayor de 2.5, entonces al hacer la división del libre con el total,
si esta relación es mayor del 25% o 0.25, pues quiere decir que el paciente no cursa con cáncer de próstata, sino que lo que más va a tener es una hipertrofia prostática benigna. Ahora, si la relación de la fracción libre es menor de 2.5 o mayor de 10 y la relación es, hagamos la división y está menor de 2, entonces eso nos orienta a que si tenemos dudas en relación al antígeno, pues ya realicemos lo que es una biopsia prostática. Y el criterio absoluto es cuando ya tenemos un tacto rectal que sea sospechoso independientemente de los niveles de antígeno prostático. Entonces, otra cosa que se da en estos pacientes es la vía de diseminación. Entonces, la primero que va a metastasizar el paciente cuando ya tengamos un T3 o T4, pues es la diseminación linfática. Entonces, los primeros lugares donde se va a diseminar el cáncer de próstata es en los ganglios ileobturadores. Entonces, si conforme uno no lo vaya detectando, pues se va a poner una diseminación hemática venosa. Entonces, lo primero que donde metastiza el cáncer es al hueso, lo que es pelvis y sacro. Y a esto, pues la diseminación venosa, pues desemboca lo que es el hígado. Entonces, es el segundo sitio más frecuente de metástasis. Y después es pulmón y cerebro. Y también, pues, esto, pues, también no solo va a ser diseminación a distancia, sino que diseminación local, como es vejiga, vesículas seminales, uretra o la grasa periprostática de la próstata. ¿Qué estudios podemos hacer en estos pacientes cuando tengamos la sospecha? Pues lo que menciona es la gammagrafía ósea, que es cuando ya tengamos un antígeno prostático arriba de 20. Entonces, esto es una sensibilidad baja, ya que un 66%, ya que esto pues tiene que tener una lesión arriba de aproximadamente de 2 centímetros. Entonces, si las lesiones ostolíticas no están arriba de eso, pues lo que nos va a detectar es que sea negativo el estudio. Entonces, aquí miramos lo que es la lesión en el fémur derecho. Otros estudios que podemos complementar en estos pacientes es lo primero que se tiene que hacer, la gammagrafía ósea, sino también pedimos lo que es la tomografía abdominal y pélvica, esto con medio de contraste. Entonces, esto tiene una sensibilidad de 66% y una especificidad de 81% de detectar lo que es ganglios y enfermedad a distancia. Entonces, aquí lo que miramos es el recto, miramos que está la glándula prostática y aquí está la vejiga. Entonces, esto es una glándula prostática aumentada de tamaño, recordando que si fuera una glándula normal, pues se vería como que aplastada por la vejiga. Entonces, esto nos ayuda y si pues tenemos, si el paciente dice que es alérgico al medio de contraste, o si ya se piensa a llevar a un paciente pensando que fuera una enfermedad localizada o un tratamiento quirúrgico, se pide lo que es la resonancia. Entonces, la resonancia nos da una sensibilidad de 89%, con una especificidad de un 57%, con un valor predictivo positivo de 88%, con una exactitud de 82%. Entonces, esto nos ayuda a mejor visualizar mejor las estructuras de la próstata. Y en la historia natural y el pronóstico de todos los pacientes que han sido diagnosticados de cáncer de próstata, está el estudio PROTECT. Este es un estudio que comparó lo que es en todos los pacientes diagnosticados con cáncer de próstata, la monitorización activa. Lo dividió en 3 brazos, en monitorización activa en los pacientes que se sometían a prostatectomía y el tercer grupo, los pacientes que se realizaban lo que era radioterapia de haz externo. Esto fue en los pacientes que hayan tenido cáncer de próstata localizado. Entonces, se tomó en cuenta aproximadamente 10,000 pacientes. De estos, pues, 2,648 se diagnosticaron con cáncer de próstata y de estos 1,560 pues se sometieron al estudio. De estos 1,560 se dividió en 3 brazos, donde eran 542, 543 o 544 en que se le realizó estos procedimientos. Y lo que se vio es que no había diferencia en base a 10 años, que tanto los pacientes que se sometían a cirugía, a radioterapia o a un monitoreo activo, pues no había diferencia en la mortalidad. Entonces, igual estos pacientes no fue